sentados y vamos a disfrutar una taza de té que sea lax. El primer evangelio en escribirse fue el de San Marcos. Este joven, de nombre Juan Marcos, parece ser que fue secretario de Pedro, si no es que un discípulo muy cercano a Pedro, y él da cuenta de las predicaciones de San Pedro, y así surge el evangelio de San Marcos. De esto hablaremos hoy en La Libertad de Creer. Sea usted bienvenido, es un grande gusto saludarle, como cada semana, es un placer, le aseguro, estar con usted a través de la televisión. San Marcos escribió, como le decía, el primer evangelio, pero para esto comencemos por preguntarnos qué es el evangelio o cómo se puede definir el evangelio. Vea usted. En Alpura, nuestra naturaleza es hacerlo mejor cada día. Alpura presenta. Del griego evangelion, evangelio es una buena nueva, una buena noticia. En su sentido estricto, el término se refiere a las diversas narraciones que sobre Jesús de Nazaret se escribieron al inicio del cristianismo, aunque en rigor esta buena noticia es Jesús presente en nuestro mundo. Así, el evangelio, más que el relato de los dichos y hechos de Jesús, es Jesús mismo. Pues Él no solo es el portador de la buena noticia, sino que Él mismo es la buena nueva en persona. Los evangelios no son una biografía de Jesús ni describen detalles de su persona, como su estatura, el color de sus ojos, su manera de vestir o el estilo de sus sandalias. Los evangelios describen, más que a su persona, su personalidad y sus acciones concretas dirigidas a la salvación. No detallan el color de sus ojos, pero sí la cadencia de su mirada. No describen el estilo de sus sandalias, pero sí el camino que trazaron sus pasos. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. De los 4 relatos canónicos del Evangelio, los escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, es el de San Marcos el primero en haberse escrito entre el año 64 y el año 67, y sirvió de modelo a San Mateo y también a San Lucas. Los 3 son parecidos, son sinópticos. El relato de San Juan, por su parte, es de una estructura diferente y de contenido más teológico. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las primeras comunidades, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre comunicaron la verdad sincera acerca de Jesús. Esto es el evangelio, y esto para empezar. Para continuar hoy en este tema, San Marcos y el Evangelio de San Marcos, pues dentro de poco estaremos celebrando la memoria litúrgica de San Marcos Evangelista, que será el 25 de abril, por eso es que hacemos hoy este tema. Pues para profundizar, mire, recibo con afecto a la hermana María del Socorro Becerra Molina. Ella es misionera servidora de la palabra de esta congregación maravillosa que fundara el padre Luis Butera. Bienvenida, hermana María del Socorro, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues es un grande gusto. Ella da clases de evangelios sinópticos, es profesora en la Universidad Pontificia de México, no más, la Universidad del Papa y la Universidad de los Obispos de México. Y la hermana Becerra Molina cursó su bachillerato filosófico y teológico en el Instituto Filosófico Teológico San Lucas de los Misioneros Servidores de la Palabra, su licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México. Ella fue secretaria de la Asociación de Biblistas de México, no más, y actualmente forma parte del equipo de Dimensión Bíblica Pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano, no más, y como le dije, es profesora en la Universidad Pontificia de México, no más. Muchas gracias, hermana.
Pues gracias a usted por la invitación y por la presentación, que es demasiado no, pues, eso. Bueno, pues cada quien lo que ha hecho, ¿no? Y esto nos asegura un muy buen programa. ¿Seguro San Marcos es el primer evangelio? ¿Seguro? Sí, mire, en algún tiempo se pensó, y de hecho se enseñaba también así, que el primer evangelio que se había escrito fue el evangelio de Mateo, un evangelio llamado Mateo arameo. Sin embargo, creo que ahorita ya se coincide en que definitivamente no se escribió ese llamado primer evangelio arameo, Mateo, sino que es Marcos. Ahorita ya la aportación es de que Marcos es el primer evangelista que se escribe. Ahorita se señalaba este concepto de evangelio. Evangelio era, como se ha señalado, anuncio, predicación del querigma. Cristo murió y resucitó, era lo primero, Cristo resucitó, Cristo murió. Sin embargo, después se va a ver, y en la misma comunidad cristiana lo va a ir solicitando así, la necesidad de explicitar más quién es este del que tanto se predica, que resucitó y que murió. Y es efectivamente hasta el Evangelio de Marcos donde vamos a tener y vamos a entender que al principio quizás costó un poco para que se aceptara como tal el que el Evangelio como obra literaria. El evangelio no era obra literaria, nace siendo querigma, nace siendo anuncio, nace siendo proclamación. Y cuando tenemos nosotros este primer evangelio que se escribe, que es efectivamente el evangelio de Marcos, entonces ahora lo tenemos como obra literaria. Podemos decir entonces que el evangelio es un género literario. Es un género literario a partir de Marcos. Y que reúne, como tal, debe reunir ¿qué características? Las características que va a reunir va a ser el esquema que nosotros de por sí ya tenemos en los evangelios. Va a ser anuncio, obviamente, anuncio de Cristo, con un esquema propio que vamos a tener nosotros primero la predicación de Juan Bautista, que es un poquito como el preliminar. Después tendríamos el ministerio en Galilea. Después vamos a tener el ministerio camino hacia Jerusalén. El ministerio en Jerusalén, que va a ser este marco en el que vamos a tener nosotros los evangelios, y obviamente va a ser una narración más o menos o una descripción narrativa de la vida de Jesús. Finalmente nos describe la vida de Jesús. Los dichos y los hechos de Jesús de Nazaret, y entonces es un evangelio. Sí, la obra literaria. ¿Por qué San Marcos no da cuenta de los relatos de la anunciación, de la natividad y de la infancia? Porque él comienza prácticamente con el bautismo de Jesús en el Jordán. Se considera que el anuncio querigmático empieza, vamos a decirlo así, voy a hacer un comparativo, de atrás hacia adelante, puede decir, ¿no? No vamos a empezar nosotros anunciando primero a un Jesús que nació, sino vamos a partir de un Jesús que resucitó. Es el primer anuncio que se hace. Jesús resucitó. Y a partir de Jesús resucitó, después se van a preguntar, bueno, este Jesús que resucitó, ¿qué más? Murió. Entonces se une, Jesús murió y resucitó. Murió bajo el poder de Poncio Pilato y resucitó. Es primer anuncio. Y lo tenemos sobre todo en los primeros escritos del Nuevo Testamento, que van a ser las cartas de Pablo. Posteriormente, la gente se sigue preguntando, ¿quién es este que murió y que resucitó? Y entonces viene la respuesta, es el que predicó, es el que curó, es el que hizo todas estas acciones, y viene entonces a retroceder, vamos a decirlo así, en la vida de Jesús a partir de su vida pública. Y por eso entonces en San Marcos nosotros no vamos a tener toda la primera parte que van a tener los otros dos evangelios sinópticos, que es Mateo y Lucas, que es la infancia. Esa será una siguiente respuesta a la inquietud de que, bueno, ya me dijeron primero que es este que predicó, pero ¿qué más? Y entonces viene la otra respuesta que van a darnos los otros dos evangelistas a decir, es el que nació en tal lugar, es el hijo de, ya empiezan aquella parte que nos dan cuenta los otros evangelistas. Y Juan nos lleva mucho más lejos, Juan nos va a llevar hasta la preexistencia. Vamos a decirlo, es un poquito la respuesta a las interrogantes que el mismo pueblo se va haciendo, que la misma comunidad cristiana va solicitando, puesto que necesitan ir conociendo y profundizando más en que primero solamente les decían que murió y que resucitó. Esa es la respuesta.